Fuerzas Armadas eliminan a decenas de terroristas en Latakia y destruyen vehículos en Alepo. Lavrov asegura que Estados Unidos inició a combatir al terrorismo con doble moral y haciendo caso omiso a Rusia. Fuerzas iraquíes continúan operativos militares contra terroristas del Estado Islámico. Estas son las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo, en su edición especial. El ejército estadounidense y sus aliados dirigieron varias incursiones contra posiciones y concentraciones de la organización terrorista del Estado Islámico en la ciudad de Abu Kamal, en la provincia oriental de Deir ez-Zor. Los habitantes de Abu Kamal informaron que las incursiones tuvieron como blanco la zona industrial y otras áreas de dicha ciudad, y hasta el momento no se ha podido determinar el número de pérdidas entre las filas de los terroristas. En Alepo, fuentes locales mencionaron que las cazas de Estados Unidos y sus aliados lanzaron incursiones aéreas contra posiciones del Estado Islámico en los alrededores del poblado de Ain al-Arab, en el campo norte de la provincia siria. Rusia criticó enérgicamente la continuación de las incursiones desatadas contra la Organización del Estado Islámico dentro de territorio sirio e iraquí, mientras Estados Unidos sostiene que dichos ataques se desarrollan en el marco de la coalición internacional que lucha contra dicha organización terrorista. En un comunicado emitido, la Cancillería rusa manifestó que Estados Unidos y los demás países occidentales hacen caso omiso al aspecto terrorista de la referida organización cuando sus miembros lanzan ataques contra las fuerzas gubernamentales sirias, expresando su duda acerca de la legitimidad de las incursiones aéreas. Asimismo, agregó que los ataques deben contar con la autorización expresa de Naciones Unidas y la aprobación de las autoridades competentes del Estado donde se llevan a cabo las incursiones. La declaración subrayó que Rusia continúa mostrándose a favor de la lucha contra el terrorismo por constituir el mal absoluto y hace un llamado a todas las naciones responsables a fin de elaborar una estrategia común para combatir al terrorismo, haciendo hincapié en que una reducida coalición dirigida contra el Estado Islámico no puede acabar con el fenómeno del terrorismo. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que Estados Unidos inició a combatir al terrorismo siguiendo una política de doble moral, haciendo además caso omiso a Rusia al invitarla a aunar esfuerzos para ayudar al gobierno sirio y a la oposición nacional moderada a fin de trabajar y crear un frente único contra el terrorismo. En una entrevista concedida al Canal 5 ruso poco antes de su encuentro con su homólogo John Kerry, el jefe de la diplomacia rusa recalcó que la lucha contra el terrorismo debe realizarse en todas partes y en todo momento, subrayando que no puede calificarse a algunos terroristas de buenos porque brindan ayuda a fin de derrocar a un líder el cual no es de su agrado personal, pese a haber sido elegido legítimamente por su propio pueblo. Lavrov acotó que si quieren luchar contra el terrorismo en el territorio de otros países, en particular en Siria, entonces deben contar con la aprobación de los gobiernos concernientes, añadiendo que el gobierno sirio ha anunciado en repetidas ocasiones su disposición en colaborar con cualquier actor internacional para erradicar al terrorismo de su territorio. Por su parte, el viceministro ruso Gennady Gatilov declaró que la lucha contra el terrorismo en la región debe tomar en cuenta la Carta de Naciones Unidas y el respeto a la soberanía de los estados y su integridad territorial. Gatilov hizo alusión a la contribución de Rusia en la solución de los grandes problemas humanitarios en Siria, en cooperación con las organizaciones internacionales. También destacó que para mejorar la situación en Siria es necesario fomentar un proceso político completo que conduzca a la solución de todas las cuestiones pendientes a través del diálogo nacional.
El presidente iraní Hassan Rouhani criticó la política de doble rasero aplicada por Occidente en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, denunció el silencio de algunos países ante los actos terroristas cometidos contra ciudadanos inocentes, ya que dichos crímenes únicamente benefician a sus actores en la región. Durante su encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario iraní fustigó a algunos países que pensaron que podían cambiar regímenes apoyando al terrorismo, recalcando además que Irán no escatimará esfuerzos para respaldar la lucha contra el terrorismo. Durante su encuentro con su homólogo francés, François Hollande, el presidente iraní resaltó la necesidad de que Occidente tome conciencia del papel influyente y fuerte de Irán en la región, aclarando que el más trascendente mensaje que llevan las negociaciones entre Irán y el Grupo 5+1 es que los temas internacionales podrían ser solucionados mediante el diálogo. Por otra parte, durante reunión con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan en Nueva York, el mandatario iraní señaló que los asuntos preocupantes de la región requieren mayor cooperación, subrayando que la estabilidad debe ser restablecida en Oriente Medio. El presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, aseguró que Estados Unidos y sus aliados apoyan las organizaciones terroristas en Siria desde hace 3 años. Larijani agregó que Estados Unidos piensa incrédulamente que los pueblos creen en las sinceras intenciones estadounidenses relacionadas con la lucha antiterrorista. El presidente del Consejo aclaró que algunos países que forman parte de la llamada coalición para la lucha antiterrorista son los mismos que apoyan a las organizaciones armadas en Siria y los que facilitan el paso de armados. Por último, Larijani señaló que las incursiones aéreas norteamericanas realizadas contra Siria provocarán la expansión del terrorismo, más muertes, destrucción y desplazamiento de civiles. El presidente estadounidense Barack Obama aseguró que la última solución en Siria solo será política. Durante su intervención durante la apertura de la 60ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Obama declaró que su país no está en contra del Islam, pero aclaró que los extremistas están abusando de la región islámica, por lo cual debe ser erradicado el odio y el extremismo expandidos en muchas zonas del mundo islámico. El presidente estadounidense señaló también que su país seguirá apoyando a lo que califica de oposición moderada en Siria e hizo hincapié en la necesidad de eliminar a la organización del Estado Islámico y enfrentar al terrorismo ideológico. Igualmente aseguró que su país no tiene la intención de mandar soldados ni a Siria ni a Irak. Por último, Obama añadió que la coalición internacional trabajará para cortar los suministros del Estado Islámico y para detener el flujo de combatientes. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que la brutalidad y la destrucción resultantes del terrorismo está aumentando en Siria e Irak. En su intervención durante la apertura de la 60ª sesión de la Asamblea General de la ONU, Ban hizo hincapié en que los ciudadanos sirios son quienes más sufren a causa del terrorismo e hizo un llamado a la cooperación para luchar contra el terrorismo en Siria e Irak. Ban añadió que la llamada primavera árabe, que se alzó para reclamar los derechos, se desvió hacia el camino equivocado, provocando desplazamientos de civiles que no se han visto desde la Primera Guerra Mundial. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan operativos contra bandas terroristas en diferentes zonas del país. El ejército continúa sus operaciones militares contra los terroristas en Alepo y Juneitra. Unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas eliminaron a terroristas y destruyeron sus vehículos para lanzar misiles en una serie de operativos en Alepo y su campo.
Según una fuente militar, unidades del ejército atacaron a concentraciones de los terroristas en las aldeas de Ain Baida, Yandul, Der Hafer y en el casco antiguo de la ciudad de Alepo, donde destruyeron vehículos blindados y artillados de los terroristas. En el campo de la provincia de Quneitra, unidades del ejército bombardearon a posiciones de los terroristas, eliminando a varios de ellos y destruyendo varios vehículos equipados con ametralladoras pesadas. Por otro lado, unos 17 terroristas fueron eliminados a manos de las Fuerzas Armadas en las zonas de Hadra y Atira, en el campo norte de Latakia. Varios de los terroristas liquidados son de nacionalidades árabes y extranjeras. Entre los terroristas eliminados figura el cabecilla del llamado Frente al-Nusra en Latakia. Unidades de las Fuerzas Armadas desactivaron 2 artefactos explosivos de 20 y 40 kilogramos cada uno, colocados al lado de la carretera Tofor Homs. Según una fuente de la provincia de Homs, otra unidad desactivó 4 artefactos sembrados en la carretera de Basira Karatein. A todo ello, un escuadrón del ejército anunció el hallazgo de 3 misiles ocultados en un escondite de terroristas en los huertos sureños de Palmira. Contando con la cooperación de los ciudadanos de la provincia de Hasakeh, soldados del ejército árabe sirio incautaron diferentes tipos de armas en la urbanización de Geirán y desmantelaron varios artefactos explosivos. Fuerzas iraquíes eliminaron a 35 terroristas pertenecientes a la Organización del Estado Islámico durante ataques aéreos lanzados contra posiciones al sur de la ciudad de Kirkuk, destruyendo además 4 vehículos artillados al sur de la provincia de Tikrit. Asimismo, y dentro de la estrategia implementada por el Estado Islámico de bombardear lugares sagrados, terroristas bombardearon la mezquita de Arbein, localizada en el centro de Tikrit. Por último, unidades del ejército iraquí eliminaron a decenas de terroristas y destruyeron sus vehículos en la provincia de Saladino. Estos fueron nuestros principales titulares. Nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminan a decenas de terroristas en Latakia y destruyen vehículos en Alepo. Lavrov asegura que Estados Unidos inició a combatir el terrorismo con doble moral y haciendo caso omiso a Rusia. Fuerzas iraquíes continúan operativos militares contra terroristas del Estado Islámico. Ya saben que toda la actualidad nacional y regional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satelital. Como siempre, nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.